El viento soplaba suavemente sobre las colinas rugosas del Valle del Fuego, un paraje místico donde la tierra parecía contar historias de tiempos antiguos. El cielo, pintado de matices anaranjados y morados, se fundía con el horizonte, creando una paleta que hablaba de lo sobrenatural. En este lugar, lleno de energía primordial y reverberaciones del pasado, se encontraba Lucía, una anciana de 75 años, de rostro surcado por arrugas que parecían mapas de su vida, con ojos profundos y sabios que reflejaban una curiosidad inagotable. Lucía había pasado la mayor parte de su vida en ese valle, donde había aprendido a escuchar los susurros del viento y a leer los sueños que la naturaleza le ofrecía. Algunos la consideraban una curandera, otros una chamana. Sin embargo, sus habilidades eran conocidas solo por unos pocos, aquellos que buscaban su consejo en momentos de necesidad. Era un alma solitaria que parecía fluir con la esencia del valle, integrándose en su magia críptica. Aquella tarde, mientras la brisa acariciaba su piel, Lucía se dispuso a explorar más allá de su hogar habitual, atraída por un halo de luz que emergía del corazón del bosque, un fenómeno que vibraba con una energía distinta. Al acercarse, el susurro de los árboles se tornó en un canto casi ritual, un eco sagrado que resonaba profunda y misteriosamente en su interior. La atmósfera se tornó pesada, como si el universo estuviese conteniendo la respiración. De repente, un destello de luz iluminó el camino frente a ella, cortando la penumbra del crepúsculo. Lucía, paralizada por la curiosidad y una punzada de temor, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz comenzó a danzar a su alrededor, formando figuras que parecían entrelazarse e interactuar con su esencia. Era como si estuvieran invitándola a unirse a un secreto antiguo, uno que su corazón ya conocía. Ese fenómeno, innegablemente sobrenatural, despertó en Lucía un cosmos de recuerdos olvidados y emociones profundizadas. Sin embargo, sintió también una resistencia, como si algo en el fondo de su ser la instara a detenerse, a no cruzar el umbral de lo desconocido. La dualidad de la fascinación y el miedo se apoderó de ella, dejando un eco reverberante en su mente. Así, Lucía se encontró en la encrucijada de lo tangible y lo etéreo. A medida que la luz se desvanecía, un leve murmullo parecía llamarla, una promesa de revelaciones que irían más allá de lo que jamás había imaginado. Su corazón, latiendo con un ritmo antiguo, se dio cuenta de que este fenómeno no era un simple encuentro. Era el principio de algo mayor, un viaje hacia lo desconocido, un misterio que aguardaba su exploración. El misterio del Valle del Fuego y su conexión con lo inexplicable quedó grabado en su mente. La pregunta flotaba en el aire mientras ella se alejaba del sendero, perdiéndose de vista entre las sombras de los árboles. ¿Qué conexión tenía Lucía con esta luz, con su historia? ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? Mientras la luz se desvanecía, el eco de su poder reverberaba aún en el aire, dejando entrever que el verdadero viaje apenas comenzaba. El día siguiente, 16 de enero de 2022, amaneció en el Valle del Fuego con un cielo despejado que iluminaba el paisaje de tonos rojizos y anaranjados. Un aire fresco soplaba entre las ramas de los árboles, casi como una invitación a regresar. Lucía se encontraba en su casa, sintiendo la gravedad del evento de la noche anterior presionando sobre ella. Su mente divagaba entre lo etéreo y lo concreto, y la difícil tarea de establecer un sentido lógico a lo que había presenciado se hacía cada vez más abrumadora. Decidida a encontrar respuestas, Lucía emprendió un camino hacia el pueblo más cercano. Había oído rumores sobre el lugar. La gente hablaba de una antigua leyenda relacionada con apariciones divinas y fenómenos inexplicables. Sin embargo, en el café local, las conversaciones fluían en dirección contraria a lo que había experimentado. Un grupo de lugareños, entre risas y murmullos, comentaba sobre un fenómeno meteorológico que había fascinado a los turistas y que era, estrictamente, una ilusión óptica. «Todos son trucos de la luz», afirmó un anciano con voz temblorosa, llevando una taza de café humeante a sus labios.
Nada de misticismos aquí, solo la naturaleza, jugando con nuestra imaginación. Lucía se sintió desconectada al escuchar esas opiniones, pero aún así decidió no intervenir, inmersa en su mundo interior. Sin embargo, a medida que continuaba, la duda comenzó a florecer en su mente. Si así era como lo veían los otros, ¿acaso no podía ser solo una invención de su propia mente? Atrapada en sus pensamientos, observó a las personas que la rodeaban. Mientras algunos veían el mundo con un velo de escepticismo, otros parecían abiertos a lo inexplicable, a lo que no podían comprender. Las miradas inquisitivas de su entorno la llevaban a preguntarse si era ella la que se estaba apartando de la realidad o si por el contrario estaba rodeada de aquellos que nunca se atreverían a explorar más allá de lo evidente. Aquel mismo día, buscando más evidencias de lo que había experimentado, Lucía decidió consultar con autoridades locales, médicos, científicos y hasta un periodista que se especializaba en fenómenos paranormales. En la tarde, sentada en la oficina de una doctora que había hecho una carrera sobre experiencias de casi muerte, Lucía sintió que sus palabras contradecían algo más fuerte dentro de ella. Es un fenómeno neurológico, Lucía. La mente puede crear ilusiones intensas. Tal vez tuviste acciones similares a estados de trance, pero no hay evidencia para confirmar otra idea, la doctora explicaba. Mientras ajustaba sus gafas y se recargaba en su silla, Lucía luchaba por no dejarse atrapar por esa lógica aplastante. Usted dice eso, pero ¿qué tal si hay algo más? Llamémoslo un fenómeno. Lo que vi me impactó profundamente. La risa del periodista, aún sentado al final de la sala, tenía una nueva luz. ¿Y qué te impide buscar pruebas? Es simple, si hay algo detrás, lo encontraremos. Pero la ciencia necesita algo más que fe, Lucía. Necesita datos concretos. Las palabras de los presentes, que una vez parecieron un eco aterrador, ahora se tornaron en un grito de desafío. Durante la noche, el terror y la inseguridad se apoderaron de Lucía. Decidió regresar al bosque, sintiendo que la única manera de tener respuesta era enfrentar el misterio. Su corazón vibraba con una mezcla de miedo y expectativa. Al adentrarse en el sendero que llevaba hacia la luz, el nocturno mundo se convirtió en un laberinto de sombras y susurros. Como si el tiempo mismo se detuviera, comenzó a notar que el aire era diferente, cargado de una electricidad palpable. El canto de los árboles, que había resonado como un eco de su alma, la abrazaba ahora con familiaridad. Al llegar al lugar donde había visto la luz, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La naturaleza parecía más viva, casi pulsante. De repente, logró divisar destellos nuevamente, como si aquella energía le estuviese diciendo que estaba allí por un motivo. No era un simple juego de la mente, era una conexión con algo que trasciende lo físico. La luz se materializó de una manera más intensa, caracterizada por una forma casi humana, llena de colores que nunca había visto antes. Lucía se sintió sobrecogida, al borde de una nueva revelación. Cerrando los ojos, comenzó a escuchar ecos de sus propias memorias. Pero este sonido no era solo un recuerdo, era algo más profundo. Era como si la luz estuviera tratando de comunicarle algo. Un mantra ancestral que provocaba que se le erizara la piel. Ahora más que nunca sentía la ineludible atracción hacia lo desconocido. Sin embargo, su mente racional luchaba por asimilar lo que estaba presenciando. Y así, en medio de ese torrente de emoción, la realidad como la conocía parecía desdibujarse, comenzando a romperse en la estructura lógica que había construido a lo largo de su vida. El eco de su propia existencia resonaba en aquel vasto espacio, retumbando en la eternidad y susurrando secretos que nunca se atrevió a imaginar. La luz se desvanecía, pero Lucía quedó cautiva, sintiendo que, a todo momento, la realidad y la fantasía se entrelazaban y hacían eco en su corazón. Una colección de preguntas emergía en su mente. ¿Qué había significado este fenómeno? ¿Qué conexión profunda debía establecer con su ser?
y así, con el eco aún reverberando en sus pensamientos, el mundo fuera de su espíritu se tornaba más distante. La búsqueda acababa de comenzar. Alud había sido fugaz, como un destello de posibilidades que se desvanecía en el aire. Lucía, atrapada entre el asombro y la duda, sentía el peso de lo inexplicable en su pecho. Con cada paso que daba hacia su hogar, el eco de la experiencia reverberaba en su mente, repleta de preguntas sin respuestas. La lógica, su aliada durante tantos años, comenzaba a desmoronarse. Lucía se encontraba en un estado de trance. La tarde se confundía con la noche cuando escuchó el murmullo de la ciudad resonando a lo lejos, como un canto de sirenas que la llamaba de vuelta a la realidad. Sin embargo, se negaba a sucumbir al llamado del mundo exterior. Necesitaba respuestas. Al llegar a su hogar, se sentó en su estudio con el cuaderno que utilizaba para escribir sus pensamientos y reflexiones. Pero las palabras estaban inmovilizadas en su mente, impotentes para describir lo que había experimentado. Fue entonces cuando decidió buscar apoyo en su círculo más cercano, su amigo Javier. Un periodista escéptico y amante de la ciencia siempre había sido su pilar en cuestiones racionales. Javier, al escuchar la historia de Lucía, no pudo evitar una sonrisa incrédula, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos. «Sabes, siempre creí que tú eras la racional de los dos», dijo, mientras la miraba con atención. «Pero esto que me cuentas es peculiar». La incomodidad crecía en Lucía. La urgencia de demostrar que no era una simple alucinación la empujó a narrar con mayor intensidad cada detalle. La luz, los colores, el eco de sus memorias. Pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que el escepticismo de Javier se convertía en un muro infranqueable. «La ciencia necesita pruebas, Lucía. Sin evidencia esto no es más que una experiencia subjetiva», replicó él, tratando de calmar sus inquietudes. Frustrada, Lucía se levantó. El aire del estudio se tornó pesado. Ella sabía que había algo más, una conexión que iba más allá de la razón. Ante la insistencia del periodista, comenzaron a investigar. Días enteros dedicados a la búsqueda incansable de información que pudiera dar sustento a sus experiencias. Archivos antiguos, relatos de antiguos, fenómenos inexplicables. Las noches se convirtieron en jornadas sombrías llenas de tensiones y discusiones. «Mira esto», dijo Javier, señalando un antiguo libro de mitología. Las páginas estaban llenas de historias sobre luces misteriosas relacionadas con lo sagrado. Aquel conocimiento le resultaba abrumador. Lucía se sintió como si hubiera aterrizado en un laberinto oscuro. En cada capítulo había resonancias de su propia experiencia, ecos que volvían a rebotar en su memoria. Con cada caso documentado que revisaban, su fe educativa daba pequeños pasos hacia la vulnerabilidad. Con tiempo, la fusión de sus creencias previas y la experiencia acumulada en el laberinto del conocimiento comenzó a dar lugar a un conflicto interno devastador. El intento de Javier por confiar en la lógica se enfrentaba a las revelaciones de Lucía, cada vez más intensas y perturbadoras. Una resignación comenzó a apoderarse de ella. La lucha entre su deseo de creer y el temor de ser considerada una ilusa era casi paralizante. En una concentrada noche de lluvia, enfrentó a Javier. «No sé si esto que viví es real o no», dijo con voz temblorosa, «pero algo en mi pecho me dice que tengo que buscarlo, que no puedo ignorarlo». Aquel intercambio dejó una profunda herida en su conexión. La discusión concluyó con un silencio que pesaba más que 1000 palabras, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con un sentido palpable de desesperación. Sin más pruebas que su propia experiencia, se sentía sola, como un eco perdido en un abismo. El tiempo pasó sin que hubiera una solución clara a su angustia emocional. Un día, navegando por el mar de Internet sobre experiencias paranormales, Lucía se topó con un documental que hablaba de un antiguo templo en la sierra, donde muchos afirmaban haber experimentado encuentros sobrenaturales similares al suyo. Corazón acelerado, sintió que ese lugar era su posible destino.
La conexión finalmente se estaba formando, un camino que la llevaría más allá de la lógica. No podía contentarse con el silencio. Con esa determinación, Lucía decidió que era momento de emprender un viaje hacia la montaña, un ritual en sí mismo ante la incertidumbre. Era su oportunidad de ahondar en los misterios que la vida le había presentado, de buscar una clave que quizás la llevaría hacia la revelación tan esperada. En su pecho, una llamativa mezcla de miedo y esperanza comenzó a chisporrotear. A pesar de su ruptura con Javier, sabía que no estaba sola. En un mundo lleno de ecos, el susurro de su corazón guiaba sus pasos. El caos de la mente se entrelazaba con la energía que había sentido en el bosque. La búsqueda apenas iniciaba, con cada latido abriendo nuevas puertas. La verdad la estaba esperando, en un viaje que prometía mucho más que simples respuestas, una profunda conexión con el universo mismo. Sabía, de alguna manera, que si lo buscaba con el alma, tarde o temprano, encontraría la luz perdida entre las sombras. Los rayos del sol se filtraban entre las nubes, creando una danza de sombras y luces sobre la vasta sierra. Lucía, con su mochila al hombro y un corazón palpitante, emprendía la subida hacia el antiguo templo que había encontrado en el documental. Cada paso que daba se sentía como un eco de su propia existencia, resonando en las profundidades de su ser. La fragancia del pino y la tierra húmeda la rodeaban, y el sonido del viento entre las ramas parecía hablarle, enviándole mensajes de aliento. Mientras ascendía, cada vez más cerca del templo, una serie de imágenes y figuras comenzaron a cruzarse por su mente. Flashbacks de un pasado remoto. Aunque nunca había estado allí, sentía que su espíritu había recorrido ese camino antes, que las piedras y el aire estaban impregnados de su esencia. Se detuvo un momento, cerrando los ojos, dejándose llevar por el susurro del viento. En su mente, un antiguo símbolo emergió, un círculo con un punto en el centro. Sintió que deseaba más información sobre su significado. Finalmente llegó a la cima y el templo se erguía frente a ella como una guardiana del tiempo, desgastado pero imponente. Su energía era palpable, un aura antigua que hurgaba en sus fibras más íntimas, resonando con su propio ser. Había algo allí, un conocimiento que superaba a la lógica, a la razón. Lucía sintió un escalofrío que le recorría el cuerpo. Con un profundo aliento, cruzó el umbral de la puerta. El interior del templo era un laberinto de sombras. Frescos en las paredes retrataban escenas de lo sobrenatural, seres de luz, evocaciones de espíritus, ritos ancestrales. Cada imagen parecía cobrar vida al ser miradas directamente. Sin saber por qué, Lucía comenzó a recorrer las estancias. Cada paso la acercaba más a esa revelación que tanto había anhelado. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza, un eco de su escepticismo. «Esto no tiene sentido», le había dicho. Pero Lucía sentía que ahí había más. Un sabio murmullo, una fuerza que la llevaba a seguir. Mientras exploraba, se detuvo ante un antiguo altar cubierto de polvo y telarañas. Aquello podría haber pasado desapercibido, pero al acercarse, la atmósfera cambió. Una corriente eléctrica se sintió en el aire. Sobre el altar yacía un texto desgastado, en un dialecto antiguo que Lucía no comprendía, pero algo en su interior le decía que debía tocarlo. Con una mano temblorosa, comenzó a limpiar el polvo, revelando unas palabras en letras doradas. El camino hacia el conocimiento comienza en el vacío, donde el tiempo y el espacio se encuentran. De repente, un destello de luz iluminó la sala. Lucía retrocedió, asustada, mientras una sombra oscura se proyectó en la pared. En el silencio sepulcral del templo, una figura se materializó. La silueta era masculina, etérea, casi como una proyección de un sueño. Sus ojos, resplandecientes como astros, se fijaron en ella, y una voz profunda resonó en su mente. «Has sido elegida para viajar más allá de lo que está ante ti.
Aquello que buscas es más vasto que el conocimiento. Aquí se guardan los secretos del universo. La sorpresa y el miedo enfrentados en su interior no le permitieron formular palabra. La figura extendió la mano, y en un instante, Lucía sintió que su conciencia se expandía, viéndose rodeada por un torbellino de imágenes y símbolos ancestrales, cada uno más impresionantes que el anterior. Escenas de civilizaciones perdidas, mujeres y hombres conectados a la tierra, a las estrellas, danzando en un ciclo eterno de vida y muerte, de creación y destrucción. Todo encajaba: el amor, las conexiones, el sufrimiento y la luz. En un instante de claridad, tuvo una visión de lo que había estado buscando. El círculo con el punto en el centro. Era un símbolo que representaba la unidad y la creación, la vida misma. Su mente comenzó a integrar esa información en su corazón, mientras su ser se llenaba de una paz devastadora. De repente, sintió que su propia existencia no estaba aislada. Era parte de un tejido más amplio, un hilo en una vasta telaraña divina. El ser desapareció, dejando a Lucía profundamente impactada. Esa revelación había despojado el velo de la lógica, revelando la interconexión de todo, la verdad en el caos. Sin embargo, ¿cómo encajaría todo esto en su vida diaria? La imagen de Javier apareció en su mente, y ella sintió de nuevo la herida en su corazón, la separación, la duda que lo había acompañado. ¿Podría volver a compartir este nuevo conocimiento con él, o le parecería un sueño? Mientras luchaba con estas preguntas, el símbolo del templo se grabó aún más en su alma. Allí había un propósito sagrado esperado de ella. Un camino divino que había comenzado a seguir. Pero más que todo, su viaje apenas comenzaba. Había luces y sombras por explorar. Y la Sierra de San Mateo, con su antiguo templo, era solo el primer paso hacia una verdad que la transformaría por completo. La mezcla de emociones, desde el asombro hasta una paz renovada, la impulsaba a seguir buscando ese propósito, a abrirse a un conocimiento que trasciende lo esperado. Aquel no era el final, sino un glorioso inicio. La luz del amanecer se filtraba a través de las ramas de los viejos árboles que rodeaban el antiguo templo en la Sierra de San Mateo. Lucía, de pie sobre la gruesa alfombra de hojas secas, respiraba hondo, dejando que el aire fresco inundara sus pulmones. La brisa suave acariciaba su piel, como si la naturaleza misma le ofreciera un abrazo. Era un nuevo día, un nuevo capítulo, y a pesar de las dudas que aún la atormentaban, una fuerza poderosa pulsaba en su interior. Este viaje a la sierra no solo había sido físico, era un camino hacia su propia espiritualidad. En su mente resonaba la visión del símbolo, aquel círculo con el punto en el centro. Sentía que había un propósito más grande detrás de su búsqueda, una misión aún velada por los misterios de su existencia. La mañana se sentía diferente. Cada sonido, cada susurro del viento parecía tener un mensaje para ella. Fue entonces cuando, decidida a hallar respuestas, recordó las palabras de los ancianos que había escuchado en su infancia sobre la conexión con los espíritus de la tierra. Lucía se dirigió hacia el templo, el cual, desde la distancia, parecía cobrar vida con la salida del sol. Aquella estructura, llena de historia y presencias, la invitaba a adentrarse en su esencia. Una abrumadora sensación de respeto la envolvía a medida que cruzaba el umbral de piedra azulejada, cubierta de musgo y años olvidados. Los antiguos relieves que adornaban sus paredes parecían contar historias olvidadas de aquellos que habían caminado en pos del conocimiento antes que ella. Con cada paso se llenaba de un profundo sentido de reverencia. El polvo flotaba en el aire iluminado, danzando en las corrientes de luz. Se sentó en el centro de la sala, rodeada de símbolos ancestrales que brillaban tenuemente, como si esperaran una nueva voz que diera vida a las antiguas tradiciones. Cerró los ojos y comenzó a respirar profunda y lentamente, llevando su pensamiento hacia lo más profundo de su ser.
Mientras se sumergía en un estado de meditación, imágenes de sus antepasados empezaron a surgir. La figura de su abuela, fuerte y sabia, hablando de la importancia de vivir en armonía con la tierra. Su madre, recogiendo hierbas en el mercado local, mostrándole el poder de lo natural. Cada recuerdo traía consigo una sensación de conexión que resonaba en su corazón. Aquel viaje espiritual se volvía más intenso. Lucía sintió cómo su ser se elevaba, como si dejara atrás las limitaciones del cuerpo. En ese estado comenzó a experimentar recuerdos ancestrales, momentos de conexión profunda con el espíritu del mundo. Vio a sus ancestros danzando bajo las estrellas, conectándose entre sí y con la energía rica de la tierra. La vivacidad de esas visiones le otorgaba una claridad a sus pensamientos. Comprendía que el verdadero conocimiento no solo provenía de la razón, sino de la experiencia vivida y sentida. En ese estado de trascendencia, una voz resonó dentro de su mente, suave pero firme. Todo el que busca la verdad ha de dejarse llevar por el río de su propia vida, fluyendo con cada curva y recodo. El identificarse con el amor, el dolor y la alegría de la existencia abre puertas a un entendimiento superior. Lucía sintió que algo en su interior despertaba, el eco de una sabiduría que había estado esperándola. Finalmente, cuando sus sentidos comenzaron a regresar, abrió los ojos lentamente y el templo pareció cobrar vida de nuevo. La luz del sol proyectaba sombras móviles en las paredes, como si las historias antiguas ahora eran contadas de nuevo. Lucía sabía que estaba en un punto crucial de su búsqueda. El ritual que había iniciado en su corazón tenía que ser completado para poder asimilar la revelación que había recibido. Poco después regresó a la parte exterior del templo, donde la naturaleza absorbía con sus matices el esplendor del día. Con el pulso acelerado, se armó de valor para atravesar el sendero que la llevaría a un claro cercano, un lugar donde el aire se sentía más puro, donde se podían escuchar las melodías de la naturaleza sin interrupciones. Ahí deseaba realizar un ritual que conectara su nuevo entendimiento con el universo. Reuniendo hierbas, flores y elementos de la naturaleza, Lucía creó un pequeño altar en el suelo. Todo estaba dispuesto con esmero, como una ofrenda hacia el universo. Se concentró en su respiración y volvió a meditar, sintiendo que cada elemento a su alrededor le brindaba apoyo. Con cada inhalación y exhalación se conectaba cada vez más con lo divino, el eco del círculo con el punto en el centro resonando en su corazón. En ese momento, Lucía fue arrastrada a una experiencia profundamente íntima. La realidad se desvaneció y se sintió como si flotara a través de un túnel de luz. No estaba sola. Figuras familiares de su pasado comenzaron a aparecer a su alrededor. Sus ancestros se hicieron presentes, mirándola con amor y comprensión. Sentía el calor de los abrazos que ya no podía recordar, y veía visiones de su historia entrelazada con la de los seres que había amado y perdido. Se sentía parte de algo más grande, de un tejido espiritual vital que abarcaba todas las dimensiones de su existencia. En ese instante, la revelación final se materializó. Su vida tenía un propósito sagrado. Era un canal para la sabiduría ancestral que había sido olvidada. Un guardiana del conocimiento que debía transmitir a quienes caminaran a su lado. Con un renovado sentido de propósito, Lucía supo que esta conexión no era solo para ella, sino que debía compartirla con el mundo. Su transformación era solo el principio de un viaje que abarcaba generaciones. El simbolismo del círculo con el punto en el centro resonaba con la verdad de su conexión. Al abrirse así a la vida y a sus misterios, ella se convertía en una medium del amor, la luz y la sabiduría. Transformar una vida en un legado, unir el pasado con el presente, el cielo con la tierra. Así terminó su ritual,
Y mientras su corazón latía con fuerza, Lucía sabía que no era el final, sino la culminación de un viaje espiritual que recién comenzaba. El eco de su revelación reverberaba en su ser, prometiéndole una vida llena de luces y sombras por descubrir. Mientras el alba comenzaba a despojar a las estrellas de su manto nocturno, Lucía se encontraba en un estado de profunda contemplación. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, y con cada respiración sentía el eco de su reciente experiencia aún vibrando en su interior. Su corazón palpitaba con fuerza, no solo por la emoción de lo vivido, sino también por la expectativa de lo que el día le depararía. La luz dorada comenzaba a romper en la distancia, proyectando sombras suaves de los antiguos árboles que la rodeaban. En ese momento, la conexión con sus ancestros parecía más palpable que nunca. Sin previo aviso, se halló absorbida por una imagen mental intensa, un vasto desierto de luz brillante, donde miles de almas pulsaban con energía. Todo en su ser se alzó como un grito silencioso. Había una verdad por revelarse, un mensaje que debía ser compartido. Fue entonces cuando la visión se tornó en un destello vibrante, y Lucía comprendió que su misión no se limitaba a su círculo cercano. Era más vasta, abarcando a la humanidad. Las imágenes llegaron como un torrente. La visión de un futuro donde las divisiones y los conflictos podrían disolverse en la luz del amor y la unidad. Una sinfonía de paz reverberó en su pecho, y mientras ojos luminosos miraban desde el pasado, Lucía se sintió invadir por un conocimiento profundo y antiguo. «Soy el puente entre tiempos», resonó la frase en su mente, un mensaje que abrumó su ser y casi la hizo tambalear. Fue entonces cuando vio en su mente un antiguo templo de piedra, rodeado de vientos que susurraban secretos olvidados. El templo, perdido en la memoria del tiempo, era un lugar donde la sabiduría ancestral se había conservado en la forma de símbolos y escrituras sagradas. Su deseo de explorar este lugar se convirtió en una necesidad. Debía ir allí, debía buscar esa verdad que la uniría aún más a su propósito. Pero, al mismo tiempo, sentía las sombras de su mente intentar sembrar dudas. ¿Y si no era capaz? ¿Y si estaba destinada a fallar? La dualidad de la esperanza y el miedo luchaba en su interior. Como un funámbulo caminando sobre un hilo tenso. La luz del día aumentaba y con ella su determinación cobraba fuerza. Con cada paso, las visiones se tornaban más ricas y coloridas. Ella sabía que debía seguir el camino hacia aquel templo olvidado y al mismo tiempo enfrentar los miedos que la acechaban en las sombras de su mente. Solo a través de las sombras se forjan las luces, pensó guiándose por estas palabras que parecían danzar como hojas en el viento. En la búsqueda de respuestas, Lucía tomó la decisión de desapegarse temporalmente de su vida cotidiana. Esa noche, tras una larga jornada de trabajo y responsabilidades, se encontró en el parque cercano a su hogar. Era allí donde solía refugiarse, donde había reído y llorado con aquellos que amaba. Respiró profundamente mientras observaba las copas de los árboles, sintiéndose parte de un todo, como si la naturaleza misma susurrara a su oído. Con el corazón en la mano, se sentó sobre un banco, enfocando su mente en el templo que había surgido en su visión. Los ecos de la oscuridad que había enfrentado antes comenzaron a disiparse al sumergirse en su meditación. En su mente, las imágenes del templo resplandecían. Luz suave emanaba de cada rincón, y mientras se concentraba, se dio cuenta de que no solo buscaba el templo físico, sino también uno espiritual que existía en cada ser humano. Era el templo de la conexión, en el que cada experiencia podía entrelazarse con las de otros. La visibilidad de estas conexiones se acentuaba a medida que se entregaba a su práctica, dejando que la energía fluyera a su alrededor. En ese instante decisivo, sintió que su visión se intensificaba. Vio un gran cristal multiplicando su luz en 1000 colores diferentes. La respuesta está en todos nosotros, resonó en su mente. Su misión no era únicamente la búsqueda del templo, sino de convertirse en un faro de esperanza,
mostrándole a otros el camino hacia su propio templo interno. El mensaje comenzaba a tomar forma, como un horizonte iluminado por la luz de un nuevo día. Sus sentimientos de duda se transformaron a través de la aceptación de que su misión iría más allá de sí misma. Con un aire renovado de confianza, Lucía se levantó y el primer rayo del sol la abrazó mientras decía en voz baja: «Sigo el llamado y prometo no tener miedo». A cada palabra, la energía de su esencia se elevó y sus manos comenzaron a brillar tenuemente. Era una luz que provenía de su dolor, sus luchas y ahora de su transformación. Lucía comprendió que no estaba sola. Las emociones y experiencias de quienes la rodeaban también formaban parte de esa travesía. Esa misma mañana, un profundo deseo de conectar con otros la llevó a crear un círculo de sanación en su comunidad. Así, en cada encuentro, invitando a otros en su búsqueda de conexión, ella se convirtió en un poderoso canal de luz y amor. La energía del cambio comenzaba a fluir por cada rincón que tocaba, y en cada rostro veía destellos del templo perdido revelándose, reconociéndose a sí mismos como arquitectos de su propio destino. Finalmente, mientras se sumergía en su propósito, su voz resonó con fuerza. La verdad no es un destino, es un viaje compartido. En esa declaración, Lucía se acercaba a su clímax profético, sintiendo que la vida se abría ante ella como un libro sagrado, dispuesto a ser leído y escrito. Con ese pensamiento, su corazón latía con la emoción de lo inminente. La búsqueda del templo comenzaba a esbozarse no solo como una misión física, sino como un despertar de almas, llevando consigo el eco de su revelación. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la serenidad de quien sabe que cada paso dado la conecta más con la vastedad del universo. La luz del nuevo día empezaba a desvanecerse cuando Lucía se sentó en la cima de una colina que miraba hacia el horizonte. Era un lugar sagrado, uno de esos rincones que parecían ser tocados por lo divino, donde la brisa acariciaba suavemente su piel y los ecos de lo ancestral susurraban en su oído. Las palabras que había compartido con su comunidad resonaban en su mente. La verdad no es un destino, es un viaje compartido. Ahora, frente a la inmensidad del cielo pintado en tonos anaranjados y violetas, comprendía la profundidad de su significado. Había estado transformando sus dudas en poder, pero al mismo tiempo, la responsabilidad de ser faro para otros la había llevado a adquirir una forma de serenidad. En su interior, un eco profundo se había asentado, convirtiéndose en su guía, el eco de todas las almas que habían decidido seguirla, aquellas que deseaban descubrir sus propios templos internos. Se dio cuenta de que su sacrificio y entrega no solo cambiaban el rumbo de su vida, sino que tejían un tapiz de esperanza y sanación para muchos. Mientras el sol se escondía en el horizonte, sintió la llegada de una profunda calma. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo los murmullos de los ancestros, como si hubieran venido a bendecir su camino. No estás sola, parecía decirles, y en ese momento, Lucía entendió que cada acto de amor compartido había creado un lazo irrompible, una conexión entre almas que trascendía el tiempo y el espacio. La oscuridad comenzó a envolver el paisaje, pero en su interior, la luz se mantenía viva. Lucía cerró los ojos y se permitió imaginar el templo que había estado buscando. Un lugar donde cada uno de los corazones que había tocado fueran bienvenidos, donde pudieran hallar consuelo y significado. En su mente, un templo resplandecía, hecho de amor y compasión, un testimonio tangible de lo que podían lograr juntos. Las puertas de este templo interior estaban abiertas de par en par, invitando a todos a descubrir la divinidad que llevaban dentro. Su respiración se hacía más profunda, y en ese silencio interior, un nuevo mensaje comenzó a surgir, derrotando las sombras que tanto la habían atormentado. Lucía sintió la intencionalidad de sus acciones. «La luz que busco es la luz que soy», susurró.
No era solo una búsqueda externa, se trataba de un viaje de retorno hacia su esencia más pura. Un viaje donde cada lágrima, cada risa, cada encuentro se convertía en ladrillos de ese templo. Ella era tanto la arquitecta como el cimiento. Abrió sus ojos y alcanzó a ver el reflejo de la luna que emergía en el cielo. En su brillo plateado apareció una imagen de su madre, recordándole la importancia de la herencia que había recibido, de las tradiciones que habían marcado su vida. «No olvides de dónde vienes», se susurró a sí misma. Había aprendido a entrelazar su historia con la de quienes la rodeaban, con aquellos que llegaron a su círculo de sanación justificados por el dolor y el amor compartido. En el eco de los recuerdos, su corazón latía, vibraba en sintonía con un legado que trascendía generaciones. Con el viento como su compañero, se sintió unida a todas las voces del pasado, a aquellas que también habían buscado la verdad y la redención. La serenidad se convirtió en su refugio y la determinación brotó en su ser. Lucía sabía que había un desafío por delante, pero ahora comprendía que cada paso, cada respiración, cada conexión era parte de una danza cósmica donde ella desempeñaba un rol fundamental. El día terminó y las estrellas comenzaron a brillar, iluminando el sendero que se extendía ante ella. En esos momentos de quietud sintió una profunda gratitud fluir a través de su ser. Cada instante es sagrado, pensó. Con este sentimiento de plenitud, Lucía se sintió lista para enfrentar cualquier obstáculo, convencida de que su amor y su luz podían iluminar incluso las noches más oscuras. Mientras el eco de su viaje reverberaba en el silencio nocturno, su voz se alzó una vez más. «Soy el templo, y todo lo que busco reside en mí». Así culminó su transformación, en el eco místico de la verdad compartida, en la serenidad del amor que sostiene vida. El mundo parecía silenciarse a su alrededor, pero en el fondo de su ser, un nuevo amanecer ya respiraba, esperando ser descubierto.